Bendiciones hermanos, espero que hayan tenido una buena semana y también disfrutando del verano. Como siempre es una bendición de compartir una cápsula con todos ustedes y esta cápsula es sobre la sabiduría y fui inspirado por mi tiempo en la universidad. Y quería comenzar con un versículo en la Biblia en Isaías 11, versículo 12, que dice así: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este versículo es una profecía sobre Jesús y en otras palabras nos está diciendo que Jesús es sabiduría hecha carne, que tiene toda la sabiduría. Y entonces, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, recibimos esa sabiduría, tenemos esa sabiduría y tenemos esa capacidad de crecer en ella, en esa sabiduría. Y en Santiago 1:5 nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces la clave es pedir y se os dará, buscar y hallaréis. Yo pienso, sí, creo que todos ustedes, todo el mundo quiere inteligencia, quiere ser los más sabios. Pero eso requiere esfuerzo y práctica. Y Jesús mismo, siendo Dios hecho carne, creció en el conocimiento. Entonces, Él mismo, aunque tenía ese espíritu de sabiduría, la más alta sabiduría, tenía que esforzar, practicar, buscar y aprender, por ejemplo, la palabra. Y ya sabemos que cada vez que él hablaba, que todos quedaron sorprendidos, asombrados de su inteligencia, de su sabiduría. Y ahí dice en la Biblia también. Entonces, ustedes también pueden alcanzar esa sabiduría más alto en cualquier área que tú deseas, pero requiere esfuerzo y práctica, y también lo más importante es aplicarlo. Y aquí vienen los dos ejemplos que quería hablar, que son Salomón y Daniel. Salomón y Daniel. Salomón, hijo de David, pidió sabiduría a Jehová y lo recibió. Y dice en la Biblia en Primero de Reyes que la gente de todas partes le buscaban para oír sus palabras, para oír su sabiduría. Entonces, como un hombre tan sabio cayó en la ruina, faltó aplicación de la sabiduría. No fue que faltaba la sabiduría, es que él no usó la sabiduría cuando era necesario. Por tener muchas mujeres alejó de Dios, y también no fue que él no sabía las cosas de Dios, él sabía las cosas que Dios gustaba y no gusta, y que Dios no le gustó. Pero cayó en la tentación, en sus deseos de su carne, ignoró su conciencia, faltó dominio propio. Y dominio propio es una manera de practicar la sabiduría. Por eso también la Biblia dice: sabiendo lo bueno y no hacerlo es pecado. Y al final de su edad, Salomón reconoce que todo es vanidad. Y en su libro Eclesiastes, él
el resumen de ese libro es que tenemos que temer a Dios y guardar su mandamiento. Y es triste que al final Salomón reconoce esto. Al contrario, Daniel usó la sabiduría cuando lo necesitaba. Después de la caída de Jerusalén, Daniel fue echado en el palacio de Babilonia. Y en el palacio estaba lleno de idolatría, pecado, hechiceros, todo lo que estaba contra Dios y contra la fe de Daniel estaba en ese palacio y Daniel tenía que servir al rey. Pero Daniel no cayó, sino que mantuvo fiel y también mantuvo firme en su creencia. Y cuando el rey tenía un sueño, nadie lo podía interpretar, sino Daniel, porque Daniel buscó la sabiduría, buscó a Dios, y Dios le dio la respuesta, la interpretación del sueño a Daniel. Y esto pasó un par de veces, que solo Daniel podía interpretar los sueños del rey. Y por eso Daniel fue reconocida por su sabiduría. Y lo más bonito es que Daniel recibió títulos, recompensas, bendiciones del rey. Y Daniel en su mente podía pensar que ya no necesitaba a Dios, que ya no necesitaba seguir en esa creencia a Dios, a ser fiel. Pero él practicó un salmo muy importante que es el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y por esto Daniel, Dios lo usó muchas veces y también Daniel podía ver en mano el poder de Dios sobre su vida. Entonces, este sirve de ejemplo para nosotros, que podemos hacer como Daniel, que debemos hacer como Daniel. Sigue ese ejemplo. Y para terminar esta cápsula, quería dar mi testimonio en mi tiempo de la universidad. Y es que desde el año pasado me propuse a tratar de agarrar las notas más altas. Y yo quiero estudiar medicina en el futuro, entonces ahorita tengo que tomar clases de ciencia, obviamente. Y esas clases no son fáciles, son difíciles. Y recuerdo una vez que fallé un examen de química orgánica, pero me recuperé de eso. Entonces me propuse a estudiar. Me tocó estudiar por horas, a veces días. Tenía que estar en repetición, practicando, haciendo preguntas, buscando ayuda y sobre todo suplicando a Dios por inteligencia. Estaba como Salomón, que estaba pidiendo sabiduría a Dios. Y al final, desde 2023 hasta hoy, podía alcanzar esos notas más altas y doy gracias a Dios porque yo sé que yo solo con mi mente no podía hacerlo. Fue con la ayuda de Dios que podía alcanzar esas notas. Y entonces Dios te ha dado la sabiduría y tú puedes aplicar eso en cualquier área. Es que la clave es pedir y se os dará, buscar, significando esfuerzo, práctica, aplicación y también paciencia, porque hacer una cosa buena, a tener una cosa buena, requiere paciencia y perseverancia. Y al final hallas lo que deseas. Entonces, esta fue mi cápsula de hoy. Espero que ha sido de bendición. Que Dios le bendiga.